Hermosísimo Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos a nosotros estar aquí buscándote. Anhelamos, papá, que nos hables a cada uno de nosotros. Anhelamos un corazón que reaccione a tu voz, un corazón que tiemble ante tu voz, mi Señor, y que nos concedas el ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Que nos concedas el ser llenos de tu Espíritu Santo y el poder responder a lo que tú nos hables. Glorifícate esta tarde sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y dicho sea de paso, feliz Día del Padre a los papás y a las mamás que cumplen con esa función también. Feliz día. Primero creo que tenemos que poner unos fundamentos hablando de relaciones. Hay una relación entre padres e hijos y hay una relación entre hijos y padres, pero la vida en general es eso, son relaciones humanas. Entonces, ante cualquier relación en nuestras vidas, lo primero que tenemos que reconocer son dos aspectos. Uno es nuestro origen. ¿Por qué tenemos que reconocer nuestro origen? Pues tenemos que reconocer quiénes somos, y somos hombres y mujeres que hemos sido creados por Dios con el propósito de Dios. Miren, acompáñenme al Salmo 100, por favor, al verso 3. Salmo 100, verso 3. El Salmo 100, verso 3 dice así: reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo primero que tenemos que reconocer es eso, que hay un solo Dios vivo, que hay un solo Dios verdadero, y que este Dios vivo, este Dios verdadero nos creó a nosotros. Somos su pueblo, somos sus ovejas. O como diría el Salmo 139. Acompáñenme al Salmo 139. En este salmo, en el Salmo 139, el salmista está deleitándose en verse todo el tiempo en la presencia de Dios, que no hay ningún lugar donde se pueda esconder de la presencia de Dios. Y está reconociendo todas las maravillas de Dios, y dice en el verso 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En ambos salmos vemos al salmista reconociéndose como seres creados por Dios. Y nosotros igualmente, primero que nada, ante cualquier relación tenemos que reconocer eso. Somos mujeres y hombres que fuimos creados por Dios. Me gusta mucho cuando Dios llama al profeta Jeremías y le entrega el llamado de ser profeta a las naciones. Lo primero que Dios le dice a Jeremías es que antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, Dios lo conoció. Son las palabras que Dios usa para con Jeremías. Lo que le está diciendo Dios a Jeremías es: Jeremías, eres fruto de mi creatividad. Yo te pensé, yo te planeé, yo te diseñé, yo te formé en el vientre de tu mamá. Y el decirle, y te di por profeta a las naciones, le está diciendo, y lo hice con un propósito. Fuiste creado con un propósito. Igualmente nosotros fuimos pensados, fuimos planeados, fuimos diseñados por Dios, y Dios nos ha dado propósitos en nuestra vida. Pero no nada más somos seres creados, también somos mujeres y hombres muy amados por Dios, como dice Romanos capítulo 5 verso 8. Repito la cita, Romanos 5 verso 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús vino y murió por nosotros. O Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces vamos sumando, somos creados por Dios, fuimos creados con un propósito, Dios ha mostrado y ha demostrado amor para con nosotros. En esa muestra de amor para con nosotros, pues también somos redimidos por Dios y adoptados como hijos suyos. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1, verso 12. Que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces somos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario poner estas bases? ¿Por qué es necesario poner este fundamento? Porque nosotros, como compañerismo cristiano, como cristianos que creemos en Cristo Jesús, pues creemos que Dios, a través de su palabra, nos da el consejo necesario para el día a día, para la vida diaria. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, si tú no le has entregado tu corazón al Señor Jesús, pues lo que dice la Biblia no hace sentido. Vas a buscar otras filosofías, vas a buscar otras ideas, vas a buscar otra forma de resolver el día a día. Luego entonces, para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, los invito a eso, a que le entreguen su corazón al Señor Jesucristo, lo reconozcan como único Señor y Salvador, y sea Él fundamental en sus vidas para que todas y cada una de nuestras decisiones estén fundadas en Él y en su palabra. Para los que ya hemos creído, pues sabemos que vamos a encontrar consejo, guía, dirección, instrucción a través de lo que dice su palabra, y podemos confiar en eso, en su consejo y en su instrucción. Y sabemos que nuestra vida debe de estar cimentada en el Evangelio de Cristo Jesús. Y al estar cimentada en el Evangelio de Cristo Jesús, nos va a llevar a tener una perspectiva correcta y una correcta relación con nuestros hijos. Perspectiva correcta. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es el Señor de mi vida. No nada más es mi creador, no nada más es mi redentor. Es el Señor de mi vida. Y yo dependo de su consejo, yo dependo de su buen juicio, yo dependo de su instrucción, yo dependo de Él para todo lo que emprendo en mi vida. ¿Quién soy yo? Pues ya lo vimos, soy un hijo de Dios. No nada más soy creado por Dios, soy un hijo de Dios y estoy a disposición de lo que Dios quiera. Ahora, la misma pregunta para nuestros hijos. ¿Quiénes son nuestros hijos con relación a Dios? Pues nuestros hijos, primero que nada, realmente no nos pertenecen, aunque los vemos como nuestros y son objeto de nuestra alegría, de nuestra tristeza, de nuestras ilusiones, de nuestros anhelos, pues realmente no son de nosotros. Son de aquel que los creó, igualmente que nosotros. Como no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, igualmente nuestros hijos le pertenecen a Dios. Miren lo que dice el Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué son los hijos? Son una herencia de parte de Dios, son un regalo de Dios. Ahora hay que reconocer que cuando Dios concede una herencia, cuando Dios concede un regalo, pues no lo concede para que nosotros nos vanagloriemos de ese regalo y nosotros nos glorifiquemos sobre ese regalo. No, lo que busca Dios es formar en nosotros el carácter de forma tal que cuidemos del regalo que Él nos dio, para que al final del día ese regalo sirva para alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, pues los hijos le pertenecen, son herencia de Dios, le pertenecen a Dios. O miren lo que dice Malaquías capítulo 2. Si no saben dónde está Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es de esos profetas que realmente no leemos muchísimo, ¿va? Ya llegaremos algún día de estos. Ahorita vamos a empezar Proverbios, entonces como en 25 años vamos a llegar a Malaquías. Malaquías capítulo 2. En este capítulo Dios le está reclamando a su nación, a los hombres de su nación, porque han sido adúlteros, han sido traicioneros, han sido desleales. Y miren la forma en la que les reclama. Malaquías capítulo 2, verso 15. Dice así: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y sí, todos sabemos que cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, dice, ya no serán más dos, sino una sola carne. Entonces, ¿no hizo el uno? ¿No hizo el
1, perdón, me perdí de versículo que está. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios hace una sola persona, de dos personas que se unen? Porque busca una descendencia para Dios, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué está buscando Dios cuando concede, cuando da la bendición de ser padres de familia? Pues Dios está buscando una descendencia para sí mismo. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y entonces los hijos realmente le pertenecen a Dios. Pero tenemos un regalo de parte de Dios, que es que Él los ha confiado a los hijos, los ha confiado a nuestro cuidado. Y entonces Dios nos ha tenido por fieles, llamándonos al ministerio o poniéndonos en el ministerio, confiándonos las vidas de nuestros hijos. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Juan 6, verso 39. Este versículo son de esos versos que hacen constantemente eco en mi corazón, que están constantemente en mi mente, pensando en lo que Dios me ha concedido. Dios me concedió una mujer, porque la Biblia dice que herencia de Dios es la mujer prudente. Algunos dicen, bueno, tu mujer es prudente y parece que batalla con sus ojos, porque no vio bien con quién se casó. Y yo le contesto a los que dicen eso, ajá, cada quien su cieguita, amigo. Cada quien. Mis William Levis. Bueno, Dios me concedió una esposa hermosísima, maravillosa, que ama a Dios, y junto con ella nos ha concedido la gran bendición de ser padres de familia. Como les decía en un principio, tenemos 2 hijos, uno de 3 años y uno de 1 año. Estas palabras del Señor Jesús hacen eco en mi corazón, porque veo que tengo regalos de parte de Él. Y veo al Señor Jesús cómo responde a los regalos que Dios les dio. Miren lo que dice Juan 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estas palabras, en lo personal, viviendo la batalla que todos vivimos, la constante batalla contra las diferentes tentaciones, estas palabras a mí me dan fuerza, porque yo me veo un día presentándome delante de Dios y mi anhelo es poderle decir: Señor, aquí estoy, gracias por todas y cada una de tus bendiciones, gracias por haberte revelado a mi vida, gracias por la esposa que me diste, no la perdí, la cuidé. Gracias por los hijos que me diste, no los perdí, los cuidé. Y aquí les llamo a estar alertas, hombres que están batallando con la infidelidad, hombres que están batallando, abrazando la tentación y coqueteando con la tentación. ¿Qué cuentas van a entregar? ¿Sí me explico? No hieran de muerte sus matrimonios, no hieran de muerte sus hogares. Ahora, nosotros no tenemos la potestad para darle vida eterna a nuestros hijos, pero tenemos el hermoso privilegio de poderlos cuidar y predicarles el evangelio de Cristo Jesús. Estar prontos para anunciarles su glorioso evangelio. Y así vivir imitando a nuestro Señor, cuidando lo que Dios nos ha dado, las grandes provisiones que Dios nos ha dado. Y entonces, lo primero que tenemos que reconocer es eso. Somos creados por Dios, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ya creyentes en Cristo Jesús, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, somos embajadores de Dios mismo, embajadores de Cristo Jesús. Acompáñenme a 2 de Corintios, por favor. Muchos de ustedes ya se saben de memoria 2 de Corintios 5, 17. Y vamos a comenzar a leer ahí. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué hizo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dentro de todas las funciones que tenemos como padres y madres de familia, una de las principales es reconciliar a nuestros hijos con Dios. Porque así como nosotros nacimos bajo condición de pecado, ellos también nacieron bajo condición de pecado. Aunque en nuestro hogar nosotros seamos creyentes, eso no garantiza que ellos sean creyentes. Nosotros tenemos que pelear constantemente la buena batalla de la fe
predicándoles el glorioso evangelio de Cristo Jesús, llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, padres y madres de familia, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. O sea, no nada más puso a tus hijos en tus manos, sino que Dios te ha dado la palabra de la reconciliación para que constantemente se las prediques. Verso 20, así que somos embajadores. ¿Qué es lo que somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros le rogamos, en este caso a nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús, reconcíliense con Dios. Esas son las principales funciones que nosotros tenemos como padres y madres de familia, como embajadores del Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, somos embajadores de Dios para ellos, para nuestros hijos que han sido entregados a nuestro cuidado. Lo único que tenemos que hacer entonces es representar fielmente el mensaje de Dios. Primero que nada, los métodos de Dios y el carácter de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace un embajador? Representa al gobernante en turno que lo pone en esas funciones. Nuestro gobernante en turno es Cristo Jesús, y eternamente y para siempre, porque Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces lo que tenemos que hacer como padres, como madres, es representar fielmente el mensaje, los métodos y el carácter de nuestro Dios y Padre eterno. Miren cómo lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Permítanme añadirle, sed pues imitadores de Dios como embajadores amados de Dios. ¿Ok? Y andemos en amor. Papá, mamá, andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O el Señor Jesús lo pone en estos términos, Juan capítulo 15. Cada que mis hijos a su corta edad encuentran el botón adecuado como para provocar que yo me salga de mis casillas, que dice el Señor Jesús, no, respondes conforme a lo que abunda en tu corazón. Ellos pues tienen su carácter, su forma de ser, hay que guiarlos. Tú respondes conforme a lo que abunda en tu corazón. Pero estas palabras del Señor Jesús, hablando con sus discípulos, que todos sabemos que el Señor Jesús, cuando toma a sus discípulos, los adoptó como sus hijos, los cuidó, los edificó, los guió, los pastoreó, los regañó, los exhortó. Todas las funciones que él tuvo como pastor de ellos son las mismas funciones que tiene un padre con un hijo. Miren las palabras que les dice Juan 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías? ¿Cómo menciona Isaías al Señor Jesús? Lo menciona como nuestro Padre eterno. Ahora, a mí estas palabras, esta expresión, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. El amor de Dios el Padre para con su unigénito amado, para nosotros es indescriptible, porque es el amor íntimo que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Cómo lo describiríamos? La Biblia dice que el Señor se expresa de su Hijo, de Cristo Jesús, como mi Hijo amado, en el que me deleito, en el que me complazco, en el que mi alma haya contentamiento. Ese deleite de mi corazón es lo que dice Dios. Y entonces dice el Señor Jesús, bueno, de esa misma manera yo los amo a ustedes. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestros hijos no son nuestros amigos, son nuestros hijos. Y tenemos ese privilegio, hombres y mujeres, que Dios nos ha concedido ser padres de familia, poner nuestras propias vidas por las de ellos. Y desmiéntanme, muchos de ustedes ya
me doblan en experiencia. Es cansado, es un ministerio que es cansado, es desgastante, es agobiante. Yo todavía estoy en la etapa de pañales de las 3 de la mañana, pañales que son una fiesta, son una revolución. A las 3 de la mañana que dice uno, chin, ya me dio insomnio, ya no dormí de corrido, ya no dormí parejo. Pero es un privilegio enorme poderte levantar a esas horas, a servirle a tus hijos e ir fincando eso, esa relación de padre a hijo, esa relación donde estás poniendo tu vida por la de ellos, porque para nosotros la vida sigue. Ellos al otro día se pueden dormir más tiempo, pero uno tiene que salir y cumplir con las diferentes actividades del día a día, se haya uno o no se haya uno trasnochado. Ahora, de las cosas que hay que limpiar, esas son las de menos. Conforme van creciendo, conforme se van enfrentando a las diferentes batallas del día a día, hay muchas otras cosas que limpiar, que sabemos que solo la sangre de Cristo va a poder limpiar en sus vidas y en sus corazones. Pero tenemos este llamado: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y ese es el mandamiento que tenemos como padres de familia: amar a nuestros hijos con el entrañable amor que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es el amor que tenemos que hacer extensivo a nuestros hijos. Luego entonces, todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos, deben estar moldeados por el Evangelio del Señor Jesús. Deben de estar moldeados por estas preguntas: ¿quién es mi Señor? Bueno, mi Señor, mi gran Dios, mi Salvador es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Él es amor. Y entonces yo dependo de lo que Él me diga o lo que Él quiere que yo haga. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿qué quiere que yo haga? Y son medulares estas preguntas en cuanto a la educación, en cuanto a la formación, en cuanto a la relación con nuestros hijos. Señor, ¿cómo quieres que responda ante estas circunstancias que estoy viviendo? Entonces, ¿cuál es tu voluntad? Otra pregunta sería: ¿cuál es el plan de aquel que me envió? Ahora, ya saben, para descubrir el plan, la voluntad y qué es lo que Dios quiere que yo haga, pues tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración para estar constantemente relacionándonos con nuestro Dios y con nuestro Padre Celestial. Luego, como padres, como embajadores de Dios, hemos sido llamados a hacer una cosa en la vida de nuestros hijos. Una sola cosa: hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos. O sea, se trata de lo que Dios en su gracia ha planeado hacer a través de nosotros en la vida de ellos. De eso se trata. Entonces, ¿qué somos los padres? Pues somos instrumentos de Dios para formar el carácter de una personita a su imagen y semejanza. Personitas cuando son chiquitos, personotas cuando ya son grandes, ¿no? Pero hemos sido llamados a hacer eso, instrumentos de Dios para formar el carácter de ellos. Somos instrumentos de aquel cuya gracia tiene el poder para transformar. Así como nos ha ido transformando a todos nosotros poco a poco, pues nosotros somos instrumentos para que su gracia también opere en la vida de nuestros hijos y sean transformados poco a poco y sean llevados a la imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces somos instrumentos de la gracia que rescata, que perdona y que transforma. Gracia que ha operado en nuestras vidas, gracia que queremos que opere también en sus vidas. Dice el apóstol Pablo: porque de gracia recibí, pues de gracia doy. ¿Ok? Pensando en los papás que nos gusta que el taller y que las herramientas y que la mecánica y esas cosas. Bueno, la crianza, la paternidad es el taller donde Dios, como artesano, como mecánico artesano, bueno, donde Dios moldea el alma de nosotros como padres mientras buscamos, permanecemos y dependemos de Dios, como lo dice nuestro Señor Jesús en Juan 15, versos 1 al 5. Miren, vamos allá.
Juan 15, versos 1 al 5. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener bien claro eso. Separados del Señor Jesús, separados de Dios mismo, no vamos a poder guiar a nuestros hijos con amor y con temor de Dios. Entonces necesitamos depender de Dios mientras Él nos va transformando. Y mientras nos va transformando y nos va usando, pues también va transformando y va llevando a nuestros hijos a la medida a la que Él los quiere llevar, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestros hijos a través de nosotros. Dios nos puso en la vida de nuestros hijos para que le conozcan a Él. La cosa más importante que nuestros hijos van a aprender durante toda su vida es sobre la existencia de Dios. Eso es lo más importante que nuestros hijos van a aprender. Nosotros en cierta medida ya lo sabemos. Lo más importante que hemos aprendido es que Dios existe. Lo que estamos aprendiendo es el carácter de Dios y estamos descubriendo el plan de Dios. Y entonces nuestros hijos podrán tener profesiones, podrán ser exitosos, no sé, lo que logren ser. Lo más importante va a ser que aprendan acerca de la existencia de Dios, del carácter de Dios y del plan de Dios. Miren, acompáñenme a Deuteronomio, por favor. Y hablando de paternidad, esta porción nunca puede faltar, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6. En esta parte es cuando ya están por entrar a la tierra prometida. Dios está dictando las leyes a su nación. ¿Y qué le dice Dios a su nación? Deuteronomio capítulo 6 le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros decimos exactamente lo mismo. Oye, iglesia Semilla, tu Dios es uno solo, es Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, amarás a tu Dios, amarás a tu Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante que tenemos que aprender y lo más importante que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer. Hay un solo Dios vivo, hay un solo Dios verdadero y tenemos el llamado de amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Verso 6. Y esta es la palabra que yo te mando hoy. Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La conversación o las conversaciones o dentro de las conversaciones, la más importante es hablarle a nuestros hijos acerca de Dios, la existencia de Dios, la soberanía de Dios, el plan que Dios tiene. Eso es lo más importante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando platiques con tus hijos, cuídate de no olvidarte que es Dios el que te redimió, que es Dios el que te rescató, que es Dios el que te concedió una nueva vida y vida en abundancia, que es Dios el que te concedió nueva vida y vida eterna, y que gracias a Él hoy puedes disfrutar de tu familia. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Entonces, lo más importante que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos y la enseñanza más importante que ellos van a recibir es acerca de la existencia de Dios, del carácter de Dios y el plan de Dios en sus vidas. La relación, nuestra relación de padres con nuestros hijos es de amor. Así tiene que ser nuestra relación de amor, como lo vimos en Juan 15. Yo los he amado con el mismo amor con el que el Padre me ha amado, y ese es el mismo amor que hemos sido llamados a darle a nuestros hijos. Un amor que edifica, un amor que levanta, un amor que guía. Y sí, hay un elemento de disciplina, hay un elemento de corrección, pero ni siquiera es el más importante de todo. A veces pareciera que sí. Cuando hablamos entre papás cristianos, hablamos un chorro de la vara, ¿no? Oye, ¿y cuándo comenzaste a dar vara? ¿Y por qué das vara? ¿Y traes vara en la pañalera? ¿Y en el coche? ¿Y en la guantera? ¿Y dónde tienes la vara? Y pareciera que la vara es la vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Pero ni siquiera eso es lo más importante. Ahora, yo tengo 2 hijos y sé que les va a llover en su milpita, ya los estoy viendo y estoy conociendo su carácter, y pues son de voluntad firme. Diría mi abuelita, hijo no se hurta, se hereda. Sí, pero ni siquiera eso es la herramienta más importante que Dios nos ha dado para la corrección. Nos ha dado herramientas como la palabra. Es esencial para corregir a nuestros hijos, platicar todo el tiempo con ellos. La comunicación es esencial en nuestra relación con nuestros hijos. Reitero, es todavía más importante que la vara. No eximo lo que la Biblia dice de la vara, porque la Biblia dice, no rehúses corregir a tus hijos cuando fuere tiempo, pero no es el elemento más importante. Es muy importante la manera, el modo en que les hablamos. A veces nos agarran en nuestros 5 minutos, que en algunos parecen 5 horas o más, en nuestros 5 minutos, y contestamos de bote pronto, mal y de malas. Y hay veces que no nos damos cuenta. Les decía en el servicio pasado que llega el Espíritu Santo en forma de nuestra esposa y ya nos confronta y nos dice, ¿qué onda con tu forma de hablar? ¿Qué onda con tu forma de responder? Necesitamos ser cuidadosos, papás. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos expresamos? Les decía, ¿le expresas tu amor a tus hijos? Hemos crecido en una cultura que dice un rapero, pareciera que te van a cobrar una multa si sonríes. Mal encarados, no, es que el contexto social y es que donde vivo y la situación y mi trabajo y qué sé yo. Pues sí, pero Dios nos ha llamado a expresar amor independientemente de las circunstancias que nos rodean, independientemente de las circunstancias en las que vivimos sumergidos. Entonces hay que expresarles amor. Hay que expresar lo esencial que son nuestros hijos para nosotros, cómo son vitales para nosotros. O sea, entendemos que nuestra vida depende de Dios, pero nos ha concedido déjenme decirlo así, dentro de la columna vertebral que nos conforma, pues son sumamente importantes nuestros hijos para nosotros y hay que expresárselos. Hemos sido también llamados a ser prudentes con la forma en que les hablamos a nuestros hijos. Y prudentes, la Biblia habla de que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que nuestras palabras sean con gracia, para hablarles con prudencia. Por ejemplo, el Señor Jesús, nunca lo vemos alzando la voz. Y nosotros cuando no somos escuchados, que no sé si les pasa o solo mis hijos, tienen la capacidad como de hacer que no hablo. Y hasta digo, ¿qué les falla? Su oído, que ahí estoy, hable y hable, y pareciera que no responden, y pareciera que la forma o la herramienta que tenemos para hacernos oír es alzar la voz. Y el Señor Jesús no fue así. Él no alzó su voz, dice que no se oía por las calles, su voz no era escandaloso. Entonces, pues básicamente hemos sido llamados a tratar con amor, con dulzura, con calidez a nuestros hijos, tanto a las niñas como a los niños, porque también de repente como esa limitante, ¿no? Sí, a las niñas con toda ternura, con toda dulzura, cual princesitas, y a los niños no, ásperos, toscos, rudos. No es cierto, no es cierto. A los niños también hay que tratarlos con dulzura, con calidez, con amor, y entre padres e hijos. Nuestros hijos se sienten afirmados
conforme a la dulzura que les hablamos, afirmados conforme a que nosotros les expresamos amor. No escatimen en caricias, no escatimen en besos, no escatimen en eso, en expresar cuán amados y cuán deseados son sus hijos. Y van a tener tanto niñas como niños seguros de sí mismos. Ese es el fruto que da que nosotros constantemente le estemos expresando nuestro amor a nuestros hijos, y no van a buscar esa afirmación y esa confirmación por otros lados, porque saben que en casa están seguros y que tienen una personalidad firme y segura gracias a que constantemente les expresamos nuestro amor. Y por último, pues sí, la corrección, pero hay que recordar, la corrección siempre es fundada en amor, buscando la voluntad de Dios y buscando pastorear el corazón de nuestros hijos, pues confrontándoles con su pecado, llevándolos al arrepentimiento. Todo esto que les acabo de decir del amor, de corregir, de platicar, todo eso se traduce con tiempo. Y en mis notas puse tiempo, tiempo y más tiempo. Platicaba con el pastor Benjamín, él es el pastor encargado de Club Semilla, y hablábamos de esto del tiempo y cómo hay como un cliché que dice, bueno, yo no le puedo dar mucho tiempo a mis hijos, pero el tiempo que les doy es tiempo de calidad. Y los dos, la verdad es que concluimos que eso no existe. O sea, eso de que no les doy tiempo, pero les doy tiempo de calidad, no existe. Se necesita invertir tiempo, sí, solo sí, en nuestros hijos. Hay veces que el tiempo que pasamos con ellos no es de calidad. ¿Por qué no es de calidad? Tal vez ellos no están bien y de buenas ese día, tal vez yo tampoco estoy bien y de buenas ese día, pero aún en ese roce que se da en esos momentos, Dios está haciendo una obra tanto en ellos como en nosotros. Hay que pasar tiempo con nuestros hijos, hay que buscarlo, hay que propiciarlo. Conforme pasamos tiempo con nuestros hijos, pues los vamos atendiendo y les vamos sirviendo. Y conforme les atendemos, pues vamos viendo cuáles son sus gustos, con qué cosas están batallando, quiénes son los que los están influenciando. Por ejemplo, pensando en la música, la constante, no, es que la música de ahora, porque en mis tiempos la música no sé qué. Pues aunque no te guste su música, tienes que escucharla, saber qué están escuchando, con qué se están retroalimentando, servirles. Es esencial que vean que su papá, que aunque es mayor que ellos, pues les sirve. A veces pareciera que Dios nos dio hijos para que nos sirvieran. Y estamos más como que pásame, dame, tráeme, resuelve. Pues no, es al revés. Dijo el Señor Jesús, ¿quién quiere ser el mayor de ustedes? Y sus discípulos dicen, yo. Ajá, pues el que quiera ser el mayor, hágase como el menor y sírvale a los demás. De hecho, él mismo puso el ejemplo. El Hijo de Dios no vino a que le sirviéramos, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pensando en el plan original de Dios, si nos remontamos en un principio a Adán, pues Dios puso a Adán en el huerto del Edén para levantar, para criar, para edificar. No lo puso para destruir. Y hago referencia de que no lo puso para destruir pensando en cómo son nuestros modos para con nuestros hijos. Son ásperos, son modos cargados, modos feos, que en vez de edificarlos les va destruyendo, les va haciendo pesada la vida. Y hay algunos que platicando pues tienen el argumento, pues es que hay que enseñarlos, la vida es difícil. Sí, la vida es difícil, no se las hagas más difícil tú. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Dios no puso a Adán para destruir, lo puso para que fuera una extensión de su amor para con su creación. Igualmente nosotros, Dios nos ha puesto en nuestro hogar y nos ha concedido la paternidad para que seamos una extensión del amor de Dios en la vida de nuestros hijos. Esto quiere decir que el elemento más importante que tenemos en nuestra relación con nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, es el amor. Como padres, identificamos que ya no vivimos nosotros, que en realidad nosotros nos hemos identificado con la muerte del Señor Jesús en la cruz y junto con Jesucristo pues hemos nacido una nueva vida y ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo Jesús el que vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne pues lo vivimos en el amor y en la fe del Hijo de Dios,
el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Nos amó primero y Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Entonces confiamos en Él, nos rendimos a Él y rindiéndonos a Cristo Jesús, buscamos imitarle y andar en amor como hijos amados. Como les decía, sirviendo, no buscando que nos sirvan, sino nosotros tomando la iniciativa de servirle a nuestros hijos. Miren lo que dice Mateo 20. Mateo 20, verso 28. Déjenme poner una alerta. Cuidado con esa actitud autoritaria. Es muy fácil que todos los papás caigamos en eso, en esa actitud autoritaria. Miren, Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y básicamente es el mismo llamado que nosotros tenemos, poner nuestra vida pensando en el rescate de la vida de nuestros hijos, y tenemos el privilegio de servirles. Y vuelvo, como lo comentábamos hace rato, ¿es un servicio cansado? Sí. ¿Es un servicio 24/7? Sí. Pero el gozo, y desmiéntanme, varios de ustedes vienen generaciones completas a congregarse. El gozo de ver a sus hijos adorando a Dios es insustituible. Ver que sus hijos llegan, que sus hijos rinden el corazón a Dios. Veo a los hijos de mis amigos, de mis pastores, y los veo ya sirviendo en la iglesia y los veo cantando a Dios. Ese es el anhelo que yo tengo para con mis hijos. Que le sirvan a Dios, que le canten a Dios, que le entreguen su corazón lo antes posible a Dios. Y la forma en la que yo puedo ir ayudando y contribuyendo a la obra es sirviéndoles. Efesios 5, verso 1. Imitando a Dios, andando en amor. Efesios capítulo 5. Versos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andemos en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo por nuestros hijos. Imitar a Cristo, andar en amor y entregarnos nosotros por nuestros hijos, anhelando eso, que algún día nuestros hijos le rindan su corazón a Dios. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. La Biblia no narra del apóstol Pablo, no narra ni de su esposa ni de sus hijos. No sabemos si los hubo, pareciera que sí los hubo, porque como era miembro del Sanedrín, una regla para ser miembro del Sanedrín en aquella época era ser casado. Pero vemos al apóstol Pablo, cuando le entrega su corazón a Dios, el trato que tiene para con las iglesias, para con sus discípulos, es de un amor muy profundo. En la segunda carta a los Corintios, Pablo le está hablando a los corintios como un padre le habla a su hijo en la etapa de la pubertad, pidiéndole que reflexionen en toda la educación que les dio, todas las enseñanzas, todo el cuidado que ha tenido para con ellos, y que esas nuevas influencias que están llegando no se los arrebaten de las manos, sino que siempre tengan presente el amor que él ha tenido por ellos. O en Primera de Tesalonicenses, de hecho vamos a Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses él habla de cómo los amó, como la nodriza ama a sus propios hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al verso 8. Dice el apóstol Pablo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dicho en palabras de padres a hijos, buscamos no ser una carga para nuestros hijos, por el contrario, buscamos ser de edificación. Verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Igualmente nosotros tenemos que ser tiernos con nuestros hijos, cuidarlos con ternura. Verso 8, y creo que aquí todos entramos. Es más,
Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, en vez de vosotros, ponle el nombre de tus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, mi esposa y yo diríamos, tan grande es nuestro afecto por Esteban y por Caleb, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Y a poco no, papás? Es tan grande el amor que Dios produce en nuestros corazones hacia nuestros hijos, que no nada más queremos entregarles el Evangelio, o junto con el Evangelio, nuestras propias vidas, con el único anhelo y con el único propósito de verlos a ellos crecer, madurar y madurar rendidos a los pies de nuestro Señor Jesús. Así como Pablo era guía para las iglesias, el padre de familia, la madre de familia, ambos somos la guía de nuestros hijos. Estamos para guiar. Como padres y madres de familia, necesitamos una visión desde lo alto para contemplar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Primero que nada, la paternidad, la maternidad es un regalo de Dios. Como les decía en un principio, es Dios el que nos tiene por fieles poniéndonos en el ministerio. La paternidad y la maternidad es una bendición de Dios. Y tenemos que tener claro que cuando Dios bendice, Dios mismo provee tanto de los recursos espirituales como materiales para que podamos hacer su voluntad. Dios nunca nos llama a una tarea sin darnos antes lo que necesitamos para realizar esa tarea. Y Dios nunca nos llama o nos envía a un servicio sin Él ir con nosotros. Tenemos la certeza de que Él está con nosotros y Él ha provisto de lo necesario para que podamos hacer su voluntad. Por ejemplo, ¿de qué nos ha provisto Dios para poder vivir paternidades conforme a su voluntad? Primero que nada, de su presencia. Miren lo que dice Mateo 28. Pensando en que lo que nosotros queremos hacer de nuestros hijos es hacer discípulos de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hagan de sus hijos discípulos. Bueno, no dice así, pero podemos ponerlo así. Y hagan de sus hijos discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y papás, mamás, no teman, no desmayen. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O Josué, capítulo 1, verso 9, dice exactamente lo mismo. Josué 1, verso 9 dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, la paternidad no es cosa sencilla, pero esfuérzate, sé valiente. Llevar a los hijos a los pies de Cristo Jesús no es cosa sencilla, sí, pero esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahora Dios no nada más ha provisto de su presencia, proveyó de su Hijo amado. Miren lo que dice Romanos 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo Jesús, todas las demás cosas que necesitamos? Entonces, ha provisto de su presencia, ha provisto de su Hijo amado, también proveyó de su Espíritu Santo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, hay veces que nosotros no damos pie con bola, no atamos ni desatamos, y pareciera que no tenemos los frutos del Espíritu de Dios. Bueno, Lucas capítulo 11, verso 13, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los nuestros,
cuánto más Dios dará su Espíritu a todo aquel que se lo pida. Entonces, con libertad podemos acercarnos con Dios y decirle: Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo, pues para poder tratar a mis hijos con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con templanza, con mansedumbre, con humildad, con temor de tu nombre, para poderles predicar con denuedo tu glorioso evangelio, para no perder de vista lo que tú quieres que se haga con sus vidas. Ahora, proveyó de su Espíritu, pero también proveyó de su preciosa y bendita palabra. Acompáñenme a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me encanta que diga eso. Puedes leerle la Biblia a tus hijos, todos los libros de la Biblia, porque ninguna palabra es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces repito, proveyó de su presencia, proveyó de su Hijo amado, proveyó de su Espíritu Santo, proveyó de su palabra y también de la oración. Esencial la oración para nuestra relación con nuestros hijos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y entonces podemos ser perseverantes en la oración a favor de nuestros hijos. Pedro, en su primer carta, en el capítulo 5, nos llama a velad y orar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no nada más nos quiere devorar a nosotros, quiere hurtar, matar y destruir, nos quiere robar a nuestros hijos, los quiere matar, los quiere destruir, sabemos que es así, pero nos llama a velar y orar, a ser perseverantes. Por ejemplo, el hecho de criar a nuestros hijos es una batalla espiritual. Luego entonces tomemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para lidiar esta batalla. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Verso 10. No voy a describir todas las herramientas, porque si las describo me tardaría unas 3 horas, o menos, unas 6, describiendo todas las herramientas que Dios nos ha dado, pero Dios ha provisto lo necesario para que enfrentemos la batalla espiritual, para que enfrentemos la batalla espiritual de la crianza de nuestros hijos. Efesios 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como padres de familia necesitamos eso constantemente. Llegar a la fuente de poder, que es Dios mismo, para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Vístete toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Por tanto, toma todas las herramientas que Dios te da para que puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estate pues firme, ceñidos tus lomos con la verdad. Ajústate a lo que dice la palabra de Dios. Ajústate a que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ajústate a la guianza, a la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Y vístete la coraza de justicia. Fuiste justificado por la fe en Cristo Jesús. Igualmente tus hijos van a ser justificados el día que pongan su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Y cálzate los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Diría Pablo: pronto estoy a anunciarles el Evangelio. Sobre todo, toma el escudo de la fe,
con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. O dicho de otra manera, párate atrás de Cristo Jesús. Deposita toda tu confianza, toda tu esperanza en Cristo Jesús. Y toma el yelmo de la salvación. El yelmo significa casco. Y entonces el casco que cubre la cabeza. Entonces, dicho en mis palabras, es: métete en la cabeza que eres salvo. Entonces ya no puedes reaccionar ante la paternidad como reaccionarías sin Cristo Jesús. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para guiar a tus hijos. Usa la palabra de Dios para relacionarte con tus hijos, orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, ¿qué somos? Embajadores en cadenas, que con denuedo hablemos de él como debemos hablar. ¿Qué somos ante nuestros hijos? Somos embajadores de Dios, que les rogamos constantemente en el nombre de Cristo Jesús que se reconcilien con Dios. Ahora, déjenme darles un ejemplo de una oración que es esencial, que les ruego que la abracen con todo su corazón y que constantemente le estén llevando y que en ella estén llevando a sus hijos. Efesios capítulo 3. Pensando esto, que estamos viviendo una batalla, que los días no son fáciles, la paternidad no es fácil, relacionarnos con nuestros hijos no es fácil, ellos también tienen su carácter, también tienen su temperamento, también están en un constante proceso de cambio, así como nosotros. Pero como no es fácil, Efesios 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa me humillo ante Dios y sé que Dios ha sido bueno, entonces me acerco con Él y me acerco con confianza, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, somos una familia gracias a que Dios lo ha concedido para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Señor, te ruego con todo mi corazón que fortalezcas a mi Esteban y que fortalezcas a mi Caleb en su hombre interior con tu glorioso Espíritu Santo. Reitero, ponle el nombre de tus hijos para que habite Cristo por la fe en sus corazoncitos o corazonzotes, dependiendo la edad que tengan tus hijos, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, nuestros hijos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura, y de conocer el amor de Cristo Jesús. El amor más grande que existe, el amor que los puede transformar eternamente y para siempre, el amor que los puede conservar eternamente con nosotros. Porque si nosotros tenemos segura nuestra salvación, qué mejor que tener segura la salvación de nuestros hijos, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Yo anhelo que mis hijos sean templos del Espíritu Santo. Y anhelo que tus hijos también. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros y que ha actuado y que hemos disfrutado de su poder. Bueno, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oramos? Hermosísimo Padre, mi Señor, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos venir ante ti, mi Dios. Y primero que nada queremos rogarte como papás, como mamás, que nos concedas el ser llenos de tu Espíritu Santo, para que con amor y con temor de tu nombre podamos relacionarnos con nuestros hijos, para que enfocados en cuál es tu buena voluntad, podamos guiarles, mi Señor, y podamos llevarlos a ti. Y te rogamos por nuestros hijos, te rogamos que nos concedas el milagro de verlos rendidos ante ti, de verlos reconocerte a ti, Señor Jesús, como único Salvador, como único mediador entre Dios y nosotros. Y todo esto lo rogamos en tu precioso y bendito nombre, Señor Jesús. Amén.